Cálculo de DLT, DT y DNT. Introducción. La toxicología laboral tiene por objeto el estudio de las alteraciones producidas en el individuo por el contacto con los agentes tóxicos en el puesto de trabajo. Los estudios toxicológicos nos informan de que, para la mayoría de los compuestos, la severidad de un daño está relacionado con la concentración y el tiempo de exposición y, a su vez, de otras variables que se deben tener en cuenta ya que pueden modificar la magnitud del efecto. La identificación del peligro. La identificación del peligro es el proceso de determinar si un compuesto químico está vinculado con ciertos efectos a la salud, como pueden ser cáncer o defectos en el desarrollo. La cuantificación del peligro no contempla su cuantificación, sino que se basa en la revisión de los datos epidemiológicos y o toxicológicos disponibles para determinar si la exposición o una sustancia química puede provocar secuencias negativas en la salud. La relación entre la exposición a una sustancia peligrosa y la incidencia de efectos adversos a la salud depende de factores como la toxicidad del contaminante, la duración de la exposición y la sensibilidad del receptor. La toxicidad. Todas las sustancias son potencialmente tóxicas ya que se pueden causar daños e incluso la muerte después de una exposición excesiva. Por otro lado, la mayoría pueden ser usadas de forma segura si se toman las precauciones para que la exposición esté por debajo de unos límites tolerables y se manejen con precauciones apropiadas. Un compuesto tóxico puede entrar al cuerpo principalmente por vía inhalada, digestiva o dérmica. La sustancia química puede causar daños en el sitio de contacto o ser absorbida, transportada y distribuida por la sangre hasta alcanzar diversos órganos. El tipo y la intensidad de sus efectos nocivos dependerán de su concentración en estos órganos, de su forma química y física y del tiempo de permanencia. Criterios de clasificación de los productos tóxicos. El principal recurso para establecer la toxicidad de los compuestos químicos es la experimentación en animales, que permite obtener datos de toxicidad aguda y crónica. Una de las pruebas más utilizadas consiste en determinar la dosis letal para exposiciones agudas. Esta se llama dosis letal 50. Cuando se refiere a la dosis, expresada en miligramos sobre kilogramo de peso animal, que administrada de una vez por vía oral a un grupo determinado de animales, produce la muerte del 50% de los mismos. Si la administración es vía inhalatoria, se habla de concentración letal 50. En base a los valores de las DL50 y las CL50, se pueden clasificar los tóxicos en muy tóxicos, tóxicos y nocivos, como se muestra en la tabla a continuación. Cuando lo que se estudia no es la muerte, sino otro efecto tóxico con una magnitud determinada, hablaremos de dosis tóxica. Por ejemplo, dosis tóxica 50. Para que una sustancia tóxica presente en el medio ambiente cause un daño a un organismo, se necesita en primer lugar que el organismo esté expuesto a ella y en segundo lugar que la sustancia tóxica venza las defensas del organismo que tratan de impedirle que alcance el tejido blanco en su forma activa. El proceso de transporte y transformación de una sustancia tóxica consta de 4 etapas: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Como se muestra en la siguiente figura, tenemos que el medio ambiente ataca la piel y los pulmones, la cual esta ataca una excreción y por medio de la absorción se pasa a lo que viene siendo la sangre, en la cual la sangre distribuye ya sea a riñones, hígados, a los glóbulos blancos u otros. Dosis. La dosis de exposición está definida por la cantidad de sustancia a la que se expone el organismo y el tiempo durante el que estuvo expuesto. La dosis determina el tipo y magnitud de la respuesta biológica y este es un concepto central de la toxicología. El efecto adverso o daño es una función de la dosis y de las condiciones de exposición. Para el cálculo de las dosis, primero vamos a enfatizar en el significado de cada una de las siglas. Empezamos con DL, que es dosis letal, que es la sustancia o radiación que resulta mortal. DT, dosis tóxica, proporción de una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. Y por último, el DNT,
que es la dosis no tóxica y es la cantidad de sustancia que no tiene ningún efecto en el organismo. Factores que inciden en los efectos tóxicos. Factores de la sustancia. En esos tenemos el estado físico, la solubilidad, funciones químicas y dosis o tiempo de exposición. Los factores del receptor, que es la vía de exposición, estado de salud y susceptibilidad. Y por último, los factores ambientales. El macroclima, microclima, espacios confinados, condiciones meteorológicas y la topografía. Dosis letal. En toxicología se denomina DL50 a la dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales de prueba. Los valores de la DL50 son usados con frecuencia como un indicador general de la toxicidad aguda de una sustancia. Generalmente se expresa en miligramos de sustancia tóxica por kilogramo de masa del animal, y lo más común es que el dato sea acompañado del animal en el que se probó, como ratas, conejos o algunos otros. De esta forma puede extrapolarse a los seres humanos. La DL50 se expresa generalmente como la masa de la sustancia administrada por masa de animal sometido al ensayo. Indicándolo de esta manera, permite que la toxicidad relativa de diversas sustancias pueda ser comparada y la normaliza para la variación en el tamaño de los animales expuestos. La DL50 de una sustancia se da en miligramos sobre kilogramo de masa corporal. En el caso de algunas neurotoxinas tales como la batraciotoxina, uno de los venenos más mortales conocidos, la DL50 se puede expresar más convenientemente como microgramos por kilogramo de masa corporal. La dosis mortal varía a menudo dependiendo del método de administración. Por ejemplo, muchas sustancias son menos tóxicas cuando son administradas por vía oral que por vía intravenosa. Por esta razón, los valores de la DL50 se califican a menudo con el sistema de administración. Dosis tóxica. Las dosis tóxicas en humanos, especialmente las letales, son muy variables y para muchos compuestos no se han determinado. Se conocen las concentraciones plasmáticas de muchos casos de muerte, pero no se han relacionado con las dosis ingeridas. Dosis no tóxica, o también conocida como dosis letal mínima. Es la dosis más baja por la que una sustancia administrada produce la muerte de un individuo. Cuando nos interesa registrar la producción de muerte, se maneja el denominado tiempo letal y tiempo letal medio. Este último es el tiempo promedio transcurrido en los diferentes individuos desde la aplicación del tóxico hasta su muerte. Métodos de medición. La evaluación de la exposición puede involucrar métodos de medición directos e indirectos. En los métodos directos se obtienen mediciones de exposición personal. Los dispositivos de monitoreo personal miden exposiciones a las sustancias tóxicas, por ejemplo, al monóxido de carbono o a compuestos orgánicos volátiles. Para la evaluación de la exposición es necesario determinar la cantidad de la sustancia tóxica que realmente entró al organismo, estudiar las transformaciones que ocurren como resultado del metabolismo y estimar la concentración de las especies tóxicas en los distintos medios corporales. Esta estimación se puede obtener de dos maneras. Por muestreo biológico, determinando cuantitativamente la concentración del tóxico y de sus metabolitos en uno de los medios corporales, como lo es sangre, orina, leche materna, cabello, entre otros, y por medio de biomarcadores, es decir, determinar los cambios medibles de origen bioquímico, fisiológico o morfológico que ocurren en el cuerpo por exposición a una sustancia tóxica. Magnitud. La magnitud de la dosis administrada depende de la concentración, la duración y la frecuencia de la exposición. En toxicología ambiental, las exposiciones se clasifican de acuerdo con la magnitud del periodo de exposición, como puede ser crónica, en exposiciones que duran entre 10% y 100% del tiempo de vida. Subcrónica, de corta duración, menores al 10% de vida. Y aguda, en un día o menos y sucede en un único evento. La magnitud de la exposición puede ser muy diferente si es de alta concentración y duración aguda o de concentración baja con duración crónica. Cálculo de las dosis. La DL se expresa generalmente como la masa de la sustancia administrada por peso de animal sometido al ensayo. La dosis mortal varía a menudo dependiendo del método de administración.
Por ejemplo, muchas sustancias son menos tóxicas cuando son administradas por vía oral que por vía intravenosa. La regresión Probit consiste en un tipo particular de regresión lineal que se construye con el objetivo de conocer la relación que existe entre una variable independiente, que en este caso sería la concentración del tóxico, y una variable dependiente, la respuesta o mortalidad, para una especie y una exposición determinada, que es normalmente de 48 o 96 horas. Cálculo de dosis por inhalación a través del suelo e ingestión. Las fórmulas que se ven a continuación prácticamente son las mismas a aplicar, solamente tienen algunos cambios que se explican en cada una de las imágenes.